Mi esposa me dejó por su amante de la secundaria, pero convertí mi dolor en venganza y gané al final. ¿Sabías que, en promedio, los romances de la secundaria duran alrededor de 3 semanas? Bueno, Kate y Greg Oulaner rompieron ese récord, porque estuvieron conectados sentimentalmente por casi 40 años. Comenzaron a salir cuando ella apenas cursaba primer año y él, segundo. Desde ese instante, se volvieron inseparables, como si compartieran un amor casi mítico que parecía mantenerse puro a lo largo del tiempo. Por mi parte, soy Thomas Mars, aunque todos me conocen como Tom. Katie, o Kat, como a veces la llamo, y yo estuvimos casados durante 30 de esos años que ella estuvo unida a Greg de una manera u otra. Hasta donde yo sabía, creía que nuestro matrimonio era feliz y estable. Tuvimos a nuestra hija Joan, y eso reforzó nuestro vínculo. Recuerdo que en esa época yo me sentía satisfecho con la vida en general. Ahora bien, déjenme ponerlos al día en esta historia tan candente. Reitero que Kat y yo estuvimos casados por casi 30 años. Pero antes de mí, la historia de amor entre Kate y Greg se había iniciado en la secundaria. De hecho, ella perdió la virginidad con él. Claro, casi todos sabemos que esos amores adolescentes terminan tarde o temprano. Sin embargo, lo suyo fue más bien un hasta luego, que un adiós definitivo. Greg, al ser un año mayor que Kat, decidió no ir a la universidad. Prefería ganar mucho dinero después de graduarse, supuestamente para poder casarse con ella. Eso fue lo que me repitió mi esposa muchas veces. No obstante, cuando él se marchó a trabajar en un oleoducto de Alaska con su tío, fue cuando empezaron los problemas. Prácticamente dejó de escribirle y la dejó sola mientras ella cursaba su último año de secundaria. Sí, Katie salió con otro muchacho, alguien llamado Samo Simpson, ni yo ni ella recordamos bien, pero nunca fue algo serio, su corazón seguía perteneciendo a Greg. Así que Kat esperó, fiel a ese primer amor, pero Greg no aparecía ni se mostraba muy comunicativo. Al parecer, Greg se sentía muy a gusto con su vida nómada mientras trabajaba en aquel oleoducto, bajo la ilusión de que Kat seguiría esperando por él, con la promesa de casarse en cuanto él regresara con dinero. Por desgracia para él, o por fortuna para mí, la vida siguió su curso. Katie entró a la universidad, se tituló y nos conocimos en una fiesta cuando ella tenía 24 años y yo 29. Fue un flechazo instantáneo por mi parte, y supuestamente también por la de ella. Nuestro matrimonio fue bastante normal, salvo un momento inquietante que ocurrió justo 2 días antes de la boda. Llegó una carta de Greg, como si fuera el hijo pródigo que volvía a casa. Quería que ella se reuniera con él. Por suerte, la madre de Kat intervino y le dijo que no se dejara envolver por ese irresponsable y que mirara el futuro que la esperaba a mi lado. Katie dudó y lloró, y yo temí que cancelara el matrimonio. Sin embargo, al final, se casó conmigo y se convirtió en la señora Mars. Cuando Greg llegó, ya estábamos de luna de miel. Al ver que era tarde para recuperarla, se enlistó en la infantería de marina, sí, en los marines. Kat y yo volvimos de la luna de miel y nos acomodamos en nuestra rutina, ella como enfermera y yo como ajustador de seguros de una importante empresa. Puede que no sea la profesión más emocionante del mundo, pero al menos era estable y cubría nuestras necesidades económicas. Durante los primeros años de matrimonio, todo marchó bien, aunque hubo un detalle que se repetía como un pequeño tropiezo. Greg comenzó a escribirle mensajes a Katie, y ella le respondía con alegría. Al preguntarle si era necesario mantener esa comunicación, se ofendía y me soltaba alguna frase como, «Ay, Tom, no seas celoso. Él es un viejo amigo de la secundaria, ahora soltero y metido en la vida militar. Solo quiero ayudarlo a sobrellevar la distancia». Tenía claro que él le escribía con frecuencia y que ella respondía igual de seguido, sin que ni su familia ni yo lográramos convencerla de poner fin a la correspondencia. Aquello paró cuando Greg le comunicó que se había casado con alguien del lugar donde estaba destinado. En ese momento, Kat dejó de escribirle, y yo recobré la paz mental que tanto necesitaba. En los siguientes 3 años, creo que solo llegaron unas cuantas postales de Navidad enviadas por Greg. Entretanto, tuvimos a nuestra hija, Joan, y la llegada de la bebé nos unió más, como un equipo de trabajo con un objetivo común. Construimos una casa y compramos un terreno para tener un pequeño huerto, todo con el propósito de que Joan creciera en un entorno favorable. Fueron años felices. Sin embargo, nada permanece inalterable para siempre. Un día, Katie recibió una nueva carta de Greg. No hizo comentarios al respecto, pero noté que gastábamos más estampillas de lo normal. Entendí que había retomado la correspondencia con él. Me dije a mí mismo que, si querían escribirse, era su asunto, y que por mucho que me incomodara, no quería discutir. Al fin y al cabo, Greg estaba en algún lugar del mundo defendiendo la democracia mientras yo protegía a mi familia aquí, intentando que el nuestro siguiera siendo un hogar estable. Con el tiempo, Kat empezó a compartirme algo de lo que Greg le escribía. Se había divorciado de su primera esposa y se había casado de nuevo, fue enviado a combate, condecorado en múltiples ocasiones, etc. Yo lo escuchaba a medias, mientras ella me relataba con cierto orgullo las hazañas de su soldado. En broma, le corregía diciéndole que se molestaría si lo llamaban soldado siendo marine, y ella soltaba alguna risita dulce,
como dándose cuenta de su error. Verla tan entusiasmada hablando de él me deprimía un poco, pero seguía aferrado a la esperanza de que algún día se olvidaría de Greg y se concentraría por completo en su familia. Eso nunca sucedió. En esos 30 años, Greg se mantuvo en la infantería de marina, llegó a casarse 3 veces y a divorciarse otras tantas, y se llenó de medallas hasta el punto de que Patton palidecería de envidia. Mientras tanto, yo notaba con horror que, a los ojos de Katie, él se había vuelto más interesante con los años, mientras que yo solo envejecía y me volvía más rutinario. Mi única esperanza era que, al terminar su servicio, Greg se quedara a vivir bien lejos de nosotros. Pero la realidad conspiró en mi contra. Nuestra hija Joan ya había crecido, se había casado con un gran tipo llamado Frank Campbell, y tenían planes de convertirse en padres. Así que pronto sería abuelo. A mis 60 años, soñaba con llegar a los 65, retirarme y disfrutar unos años de paz y tranquilidad. Katie, aunque con canas apenas visibles, seguía siendo encantadora y me provocaba ese saltito en el pecho cuando la veía. No me imaginaba que mi paz estaba a punto de desaparecer. Todo cambió un jueves, cuando volví a casa y encontré a Kat arreglada como para una ocasión especial. Me informó que teníamos reservación para cenar a las 7. Al principio, pensé que quizá había olvidado un aniversario o un cumpleaños, pero después de revisar mentalmente el calendario, confirmé que no estábamos de fiesta. Sin embargo, decidí seguirle la corriente. Me fui a la habitación a asearme y ponerme ropa elegante, intentando estar a su altura. La cena fue exquisita, y el restaurante estaba lleno, lo cual me dio la sensación de que Katie tenía en mente algo más que solamente disfrutar de la comida. Ya para el postre, la miré fijamente y solté: «Está bien, suéltalo de una vez. Estoy de buen humor y no haré un escándalo. Tengo la costumbre de nunca mostrar enfado en público, quizás se deba a mi trabajo como ajustador de seguros, donde debo mantener la compostura». Kat lo sabía bien, y cada vez que tenía algo delicado que decirme, escogía un sitio público para soltar la bomba, porque yo jamás alzaría la voz allí. En esa ocasión noté que su expresión me indicaba algo grave. 30 años juntos dan cierta habilidad para leer a tu pareja. Estaba casi seguro de que arruinaría mi noche. Con voz temerosa, ella finalmente me soltó la noticia: «Tom, quiero que sepas que Greg regresó». Me sentí enfermo al instante, aunque no era culpa de la comida. La miré unos segundos, esperando el resto del golpe, pero Kat se limitó a sostenerme la mirada. Al final, rompí el silencio. «¿Qué quieres decir con regresó? ¿Está de vacaciones?» Ella negó lentamente con la cabeza y respondió, casi en un susurro: «No, Tom, no es un simple descanso. Ya terminó su servicio y compró una casa a 2 calles de la nuestra». La ansiedad me invadió y pregunté enseguida: «¿Y va a vivir con su tercera esposa o la que sea?» Ella, casi con tristeza, añadió: «No, se divorció otra vez. Esta vez perdió parte de su pensión por culpa de ella». No pude contener una maldición, en un tono demasiado fuerte, haciendo que varias personas en las mesas cercanas me miraran. Pero mi exabrupto no era tanto por la pensión de Greg, sino porque se había instalado muy cerca de nuestra casa. Necesitaba entender sus motivos. Sin pensarlo, pasé a la ofensiva: «Katie, por favor dime que no te has reunido con él». Su expresión lo dijo todo antes de que hablara. Ni siquiera hizo falta que respondiera, pero lo hizo con voz cansada cuando se lo pregunté de nuevo: «¿Cuándo y cómo sucedió?» Kat bajó la mirada y contestó: «Ayer. Vino a casa para anunciarme que ahora somos vecinos». Mi corazón se desbocó. Continué con mi interrogatorio, temiendo la respuesta. «¿Dormiste con él, Kat?» Ella puso cara de conflicto interno y al final lo admitió: «Sí, Tom, sí, pero no es lo que estás pensando». La miré fijamente, sintiendo rabia y dolor, y dije casi gruñendo: «Creo que mi esposa, esa a la que consideraba fiel, se acostó con alguien que no es su marido». «¿Cómo se supone que no piense eso?» Ella exhaló un suspiro y explicó: «Él me necesitaba». Se veía tan perdido al llegar, arrastrando toda esa ansiedad por su último divorcio. No pude evitar ayudarlo. «Te quiero, Tom, de verdad». Pero me di cuenta de: aún siento un profundo cariño por Greg, pero las circunstancias se han tornado insoportables. Todo comenzó cuando descubrí que mi esposa había dormido con Greg. Él aprovechó su trastorno de estrés postraumático y el inminente divorcio para reconquistarse el corazón de Kat y ganarse un lugar en su intimidad. Sin dudarlo, la miré fijamente a los ojos y le hablé con la firmeza que jamás había mostrado durante nuestros casi 30 años de matrimonio. «Kat, el daño ya está hecho. Podemos superar esto y retomar nuestras vidas, pero bajo ninguna circunstancia volverás a acostarte con él. ¿Me entiendes?». Con lágrimas en los ojos, ella respondió en voz baja pero decidida: «No puedo prometerte eso, Tom. Lo amo, y él me necesita aún más que tú». La sorpresa me golpeó, aunque sabía que un restaurante público no era el lugar para exponer nuestros problemas. Llamé al mesero, pedí la cuenta y 10 minutos después, estábamos en el auto rumbo a casa. Mientras conducía, insistí: «Kat, ¿cómo puedes permitirte estar con él sabiendo que tienes un esposo? ¿Olvidaste los votos que hicimos hace casi 30 años? ¿Recuerda aquella promesa de renunciar a todo lo demás?». Ante mis palabras, comenzó a llorar desconsoladamente, y entre sollozos, exclamó: «Lo siento, Tom,
pero él me necesita. Volvimos a encontrarnos y no soporto la idea de perderlo, ni perderte a ti. Con una mezcla de ira y desesperación, le dije en voz alta. Entonces, ¿qué propones? ¿Que nos turnemos? ¿Que él te lleve en Año Nuevo y yo en Navidad? Basta, Kat, no puedes tener dos hombres. Detuvo sus sollozos y con una mirada extraña, sugirió. ¿Qué tal unas vacaciones, Tom? Ahora es mi turno de sentirme humillado. Le respondí. ¿De qué hablas, Kat? Rápidamente cambió de tema y me recordó que, hace unos 18 años, tomé un año sabático para obtener mi maestría. Esa decisión benefició a la empresa y a nuestra familia, y todo volvió a la normalidad. Con tono irritado, le dije. ¿Cómo puedes comparar mi decisión, que aportó beneficios a todos, con tu relación, que solo favorece a ustedes dos? Llegamos a mi casa, apagué el motor y, en ese instante, Kat se acercó, me acarició el rostro con ternura y suplicó. Tom, perdí mi último año de secundaria junto a Greg. Si hubiera tenido ese año, quizás no estaríamos en esta situación esta noche. Por favor, concédeme este año. Tú y yo eliminaremos a Greg de nuestras vidas, y te prometo que seré la mejor esposa que pueda ser. Realmente necesito este tiempo, Tom. En mi interior, el dolor, la tristeza y el asombro se mezclaban. Quería gritarle, incluso imaginar que la sujetara con fuerza hasta que su mirada se apagase, pero recordé las historias de prisión y la pérdida de la libertad de aquellos que se entregaron sin medida a sus pasiones. Con voz áspera le dije. Bien, Kat, si esto es lo que deseas, adelante. Pero deja en claro que, durante todo un año, no quiero verte ni saber de ti. Y entiende que, pasados esos 12 meses, quizás ya no tengas a nadie a quien regresar. A pesar de mis palabras, ella no parecía escucharme. Al despedirnos, se acercó y me besó en la mejilla, diciendo tan solo. Está bien, gracias, Tom, verás que no te arrepentirás. Yo asentí, pero en mi interior ya lamentaba la decisión. Esa misma noche, cuando Kat intentó intimar conmigo, la rechacé. La sola idea de verla con Greg me enfermaba, y preferí retirarme a la habitación de invitados. La pena en su rostro me dolió, aunque, en parte, esperaba que reflexionara sobre las consecuencias de esa vacación. A la mañana siguiente, desperté rezando para que lo sucedido hubiera sido solo un desliz, que la claridad del día le hiciera replantear sus actos. Sin embargo, al ingresar a la cocina, la encontré preparando el desayuno con una sonrisa radiante, como si hubiera ganado la lotería. Señaló el calendario en la pared, el 6 de junio estaba marcado con una gruesa línea negra. Reflexioné sobre la ironía del día. En 1944, esa fecha marcó la liberación de Europa del yugo de un tirano. Hoy, yo perdí a mi esposa ante otro opresor. Con voz temblorosa, Kat, o Katie como a veces la llamo, colocó el desayuno frente a mí y dijo. Sé que te preocupa, mi amor, pero dentro de un año regresaré siendo solo tuya. Necesito este tiempo para aclarar mi mente, y te aseguro que no te arrepentirás. Poco después, me informó que esa misma mañana llamó a Greg mientras yo aún dormía, contándole que le había dado permiso para irse de vacaciones, y que él la recogería en una hora. Mi corazón se encogió con cada palabra. Intenté suplicarle. Kat, no tienes por qué hacer esto. Ojalá pensaras antes de actuar de forma tan estúpida. No puedes estar segura de que en un año puedas lidiar con ese payaso. Olvida a Greg y enfócate en salvar nuestro matrimonio. Ella, con una sonrisa que denotaba seguridad, replicó. Tom, sé cuánto me amas al darme este tiempo. Confía en mí, sé lo que hago y regresaré. Nuestro matrimonio saldrá fortalecido. Ahora, necesito terminar de empacar. Cariño, termina tu desayuno. Con esas palabras, abandonó la cocina, y en cierto modo, sentí que se despedía de nuestra vida en común. Yo terminé de comer, aunque la comida había perdido su sabor, y me preparé para salir. Al entrar al dormitorio, vi 3 grandes maletas llenas de su ropa y artículos personales. Con voz suave, ella dijo. Creo que tengo todo lo necesario. Por favor, lleva estas maletas al porche para que Greg las recoja. La miré incrédulo y, sin pensarlo 2 veces, respondí. No. La sorpresa se reflejó en su rostro. Parecía al borde del llanto. Con tono cortante le advertí. Escucha, si estás decidida a arruinar 30 años de matrimonio, tú y Greg pueden llevarse sus cosas. De ninguna manera te ayudaré a cumplir con ese tonto deseo. ¿Está claro, Kat? Irritada, replicó. Él es un hombre maravilloso y un héroe que sirvió a nuestro país. Esto supera todo lo que tú has hecho. Me alejé murmurando. Sí, recibió medallas, tuvo 3 comidas al día y viajó por el mundo, mientras yo trabajaba 5 días a la semana para sostenerte a ti y a nuestra hija. Finalmente, aceptó mi reproche. Con determinación, bajó todas sus maletas al exterior, lanzándome miradas de desdén por cada una de ellas. Poco después, apareció un coche, un hombre, a quien supuse se llamaba Greg, bajó y comenzó a cargar sus pertenencias. Katie gritó que pronto se uniría a él y regresó a la casa para despedirse. Nos quedamos frente a frente en un silencio incómodo hasta que rompí la tensa calma. Si de verdad vas a hacer esto, recuerda las reglas, no quiero verte ni hablarte durante este año completo. Ella, con voz suave pero resignada, contestó. Entiendo, Tom,
Pero todo saldrá bien. Recuerda que aceptaste darme un año. Esperó a que respondiera, pero me mantuve en silencio. Con una expresión de confusión y tristeza, murmuró, «De verdad te amo». Se inclinó para besarme en los labios, pero desvié mi mirada en el último instante, permitiendo que su beso se detuviera en mi mejilla. Rápidamente le dije, «No puedo besarte sabiendo que tu corazón ya está con él». Ante esto, comenzó a llorar, salió de la casa y corrió hacia los brazos de Greg, encontrándose en la puerta principal. La observé besarlo con intensidad, mientras una rabia inmensa se apoderaba de mí. 2 minutos después, el camino de mi entrada quedó vacío, al igual que mi corazón, y comprendí de forma definitiva que mi esposa ahora pertenecía a otro. Esa misma mañana, llamé a mi trabajo simulando una enfermedad, y sin pensarlo 2 veces, me dirigí a la ferretería para cambiar las cerraduras de la casa y actualizar los códigos del sistema de alarma. Aunque esa actividad me mantuvo ocupado y me distrajo momentáneamente del dolor, pronto la tristeza regresó con fuerza, golpeándome como una ola implacable. Fue entonces cuando hice lo que cualquier hombre herido haría. Apagué el teléfono de casa y me entregué a la bebida. La borrachera no era más que una búsqueda desesperada de alivio, pero resultó ser infructuosa. Mi lucha contra el alcohol se prolongó hasta el domingo por la mañana, cuando, al quedarme sin licor, experimenté una sensación de casi morir en cuerpo y alma. Agotado, me acosté y caí en un sueño profundo, solo para ser despertado por un golpeteo en algún lugar de la casa. Con dificultad, descubrí que era mi hija Joan, quien estaba en la puerta principal. Al dejarla entrar, se mostró horrorizada ante mi estado y el penetrante olor a alcohol que inundaba el ambiente. Sus primeras palabras fueron, «¿Qué demonios está pasando, papá?». Entre el ruido ensordecedor de mis pensamientos, logré responder con voz débil, «¿A qué te refieres?». Con el asombro estampado en el rostro, me agarró y me llevó a la cocina. Allí, mientras me servía café y algo de comer, me pidió que le explicara qué había ocurrido y cómo se había desmoronado todo de esta manera. Con el estómago lleno y el café calentándome, le conté cada detalle sobre lo que había sucedido entre su madre y Greg. La reacción de Joan fue de asombro absoluto. Con voz temblorosa, preguntó, «¿Quieres decir que mamá quiere tomarse un año de tu matrimonio para reunirse con su exnovio de la secundaria y dejar que el romance siga su curso?». Asentí con amargura y respondí, «Sí, algo así». «¿Qué vas a hacer, papá?». Mientras conversaba con mi hija, las palabras se deslizaron de mis labios sin previo aviso. «Primero mañana iré al hospital porque me estoy sintiendo enfermo». Su semblante se tornó triste, y me dijo, incrédula, «No puedo creer que mamá haga algo así, quizás sufra algún trastorno mental». Yo la miré fijamente, y con tono inexpresivo, respondí, «No tengo idea, Joan». Esa tristeza en sus ojos era algo que jamás había visto, y entre titubeos agregó, «No sé qué decir, papá, quisiera aconsejarte que lo meditaras, pero, sinceramente, parece la opción más acertada». Joan se quedó a mi lado durante unas horas más, amablemente, preparó la cena que consumiría más tarde. Al despedirse, me besó y me reiteró sus disculpas. Entonces le pregunté, «¿Para qué apareciste hoy?». Con voz suave, me explicó que mamá la llamó para que fuera a ver cómo me encontraba, aunque no especificó el motivo ni su paradero. Yo asentí como queriendo mostrar comprensión y le dije, «Gracias, y maneja con cuidado, cariño». El lunes siguiente, la enfermedad me golpeó con fuerza y, además, tuve mi primera reunión con un abogado. Mis sospechas se confirmaron al enfrentar a Katie, pues, a pesar de que el divorcio se inclinaba a mi favor gracias a la negativa de mi esposa, lo que le impedía acceder a la mitad de mi pensión, otros bienes maritales seguían en discusión. Fue en ese momento que comprendí que tomarme un año alejado de Katie podría ser la oportunidad ideal para liquidar esos activos. Las 3 semanas siguientes transcurrieron sorprendentemente rápido. Me asombró adaptarme a la soledad. Por un lado, sentía que se levantaba de mis hombros el peso de cuidar a otro ser, pero, por otro, el despertar y acostarme solo se volvía dolorosamente presente. No supe nada de Katie hasta mediados de julio. Un sábado, mientras tomaba unas copas en Flynn, una taberna de ambiente exclusivo de la ciudad, la vi entrar acompañada de alguien a quien identificaba rápidamente, tomados de la mano, como si fueran adolescentes enamorados. La pareja emanaba una pasión tan evidente que ni siquiera notaron mi presencia en la barra. Observé detenidamente a Greg, un hombre musculoso y de atractivo moderado, que parecía comprender perfectamente lo que Katie encontraba en él, aunque se notaba que dominaba cada uno de sus gestos, mientras ella se limitaba a complacerlo. Cuando ella se levantó para ir al baño, me lanzó una tímida sonrisa al notar mi presencia. Al salir, se acercó con vacilación y saludó, «Hola Tom, ¿cómo estás?». Aunque mi instinto me impulsó a pedirle que se retirara, mantuve la cortesía y respondí con cierta ironía, «Pues, tan bien como se puede estar cuando tu esposa de 30 años te abandona por algún desgraciado, ¿en qué más puedo ayudarte?». Ella se mostró confundida ante mi respuesta sarcástica, pero se mantuvo firme. «Tom, necesito entrar a nuestra casa. Dejé algunas cosas personales allí, y cuando intenté acceder el otro día, mi llave no funcionó». Con una sonrisa forzada, le contesté, «Kat, no debería sorprenderte de que tu llave ya no abra la puerta de mi casa,
ya que ya no vives allí. La observé sin poder descifrar la mezcla de confusión y pena en su rostro, y antes de que pudiera decir algo más, añadí: creo que es mejor que vuelvas con tu novio antes de que se preocupe. Las lágrimas asomaron en sus ojos, y se marchó sin decir más, mientras yo retomaba mi trago. Apenas 2 minutos después, sentí una mano ruda posarse sobre mi hombro. Giré bruscamente mi silla para enfrentarme a un Greg visiblemente molesto, que me acusó: hiciste llorar a mi mujer y eso no me gusta. Mi corazón se aceleró al pensar que estaba a punto de recibir un golpe mortal. Con la determinación que la situación exigía, lancé: estabas hablando de mi esposa, no de la tuya. Y no tienes derecho a opinar sobre lo que entre ella y yo suceda. Te lo digo claro, puedes pegarme y acabar en la cárcel por unos años, o puedes alejarte y largarte de mi vista. Mientras notaba la confusión en la mente de Greg, no era precisamente un pensador brillante, seguí con mi confrontación. Mi corazón latía a 1000, y aunque una parte de mí gritaba que debía ceder ante su fuerza, mantuve una fachada de valentía. Greg vaciló, evaluando sus opciones, cuando, por fortuna, el encargado del lugar se acercó para preguntar el motivo del alboroto. Greg, con tono desafiante, respondió: no hay problema, Vi. Lentamente, se retiró hacia donde estaba Katie. 5 minutos más tarde, la pareja pagó la cuenta y se marchó. Esa misma noche, mientras conducía de regreso a casa, me inquietaba saber qué objetos personales de Katie necesitaba recuperar. Me pasé casi 3 horas buscando en armarios y cajones, hasta que saqué unas cajas del tocador. Entre ellas, hallé cartas dirigidas a Katie por parte de Greg. Al leerlas, quedó claro que el asunto con Greg se venía gestando desde hacía mucho tiempo. Una de las cartas, fechada 5 años atrás, expresaba alivio al saber que ella aún lo extrañaba tanto como él, y le ordenaba deshacerse de este marido insignificante para poder estar juntos. Resultaba casi como leer una novela de baja calidad, pues la mayoría describía planes de Greg o anécdotas de su época escolar. Con el tiempo, la vida sin Kat comenzó a hacerse más llevadera. No supe nada de ella hasta el 1 de septiembre, mi cumpleaños. Al llegar a casa después del trabajo, encontré un pequeño paquete cubierto en el porche junto a una tarjeta de feliz cumpleaños. Al ingresar, descubrí que había preparado un guiso, mi plato favorito. La tarjeta expresaba sus mejores deseos, y en ella se leía: Tom, sé que se supone que no debemos comunicarnos, pero no podía ignorar el cumpleaños de la persona a la que tanto amo. Sueño contigo todas las noches, mi amor, y sé que cuando termine este año, serás solo mío y él desaparecerá. Por favor, no dejes de amarme ni nos abandones. Kat. Desde que Kat se marchó, mi hija Joan había estado pendiente de mí. Ese mismo día, tras un intercambio de cortesías, me reveló el verdadero motivo de su llamada. Papá, ya sabes que mi fecha de parto es en 3 semanas, ¿verdad? No podía olvidar el nacimiento de mi primer nieto. Sé que tú y Frank deben estar preocupados. Hubo una breve pausa que presagiaba un problema, y continuó: papá, Frank y yo cenamos con mamá y Greg. Mamá insiste en estar presente cuando nazca mi bebé y desea que Greg esté a su lado. Sé que tú y mamá acordaron no comunicarse por un año. Pero podrías hacer una excepción, solo esta vez. Me sorprendió enterarme de que Joan y su esposo habían compartido la cena con ellos, pero no quise arruinar la llegada de su primogénito. Respondí: está bien, Joan, que venga y traiga lo que necesite. Sin embargo, Joan se corrigió de inmediato: papá, deja ya de insultarlo, en realidad, no es tan malo y hace feliz a mamá. Hace años que no la veía tan radiante. Esa defensa me dejó atónito y una oleada de ira me recorrió. No pude evitar soltar: tu abuela ya lo llamó de 1000 formas hace años. Nada ha cambiado, y ahora resulta que almuerzan juntos y lo defiendes. No sé qué planes tiene, pero me encantaría descifrarlo. Podría acabar llevándose a toda mi familia. Por cierto, ¿cuándo piensas llamarlo, papá? Con voz apresurada y cargada de pesar, Joan replicó: papá, lo siento, no quise que sonara así. Comprendo cómo te sientes y te pido perdón. Interrumpí su disculpa con frialdad. Olvídalo. Mira, tengo algo en el horno que atender, compórtate bien. Antes de colgar, me dijo que me quería. Fue en ese instante cuando comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma y que debía comenzar a actuar. Primero, liquidar mis activos para reducir mi patrimonio, y segundo, liberarme del miedo para reincorporarme al mundo. Recibí recientemente algunos consejos de mi abogado sobre cómo gestionar legalmente mis bienes. Además, opté por adquirir un seguro de autodefensa en forma de pistola aturdidora, ya que decidí que, la próxima vez que Greg me agrediera, no tendría la posibilidad de resolver la situación solo con palabras. Siguiendo una serie de decisiones importantes, reservé un viaje a Las Vegas para octubre, y por otro lado, me puse en línea en busca de una mujer de mi edad que anhelase una relación estable y a largo plazo. Dado que mi esposa ya no vive conmigo, la responsabilidad de administrar nuestros bienes recae únicamente en mí, lo cual me brinda una considerable libertad para proyectar mi futuro. El curso de los acontecimientos dio un giro inesperado cuando, mientras yo estaba en el trabajo, mi secretaria atendió una llamada que cambió el ánimo del día. El esposo de ella, Frank, me informó emocionado que Joan había dado a luz y que ahora contaba con un nieto. Tras felicitar a Frank,
me apresuré a dirigirme al hospital. Una vez allí, localicé la habitación de Joan y me encaminé directamente hacia ella. Al acercarme a la puerta, pude escuchar parte de la conversación que mantenía con Katie. Joan comentaba a su madre: ¿Qué hacen ustedes? Todo lo que están haciendo es completamente absurdo. ¿Realmente quieren perderlo ante Greg? Entonces, se hizo oír la voz serena de Kat. No te preocupes, Joan, no voy a perder a tu padre, él me quiere demasiado como para dejarme ir. Y lo que tengo ahora con Greg es simplemente increíble. Es difícil de explicar, pero cada día se asemeja a aquellos tiempos del instituto, solo que ahora podemos compartir noches juntos. Él me trata como a una princesa y cada noche, incluso me hace cosquillas en los pies. Nunca había vivido un sexo tan maravilloso, y sinceramente, lo extrañaré cuando regrese a estar con tu padre. Ante ello, Joan replicó con disgusto: Mamá, no quiero saber nada sobre tu vida sexual con Greg. Reconozco que es un hombre formidable y que parecéis muy compatibles, pero anhelo que mi hijo tenga abuelos unidos, y no una pareja divorciada o en constante pelea. A lo que Kat insistió: Hija, debes volver con tu padre, y cuanto antes lo hagas, mejor. Puede que él sea algo predecible e incluso aburrido en comparación con Greg, que sin duda es el sueño de cualquier mujer, pero recuerda, tu padre es una roca que jamás te abandonará. Si es necesario, suéltale la súplica de rodillas, pero haz que vuelva contigo. Luego de un breve silencio, Joan suplicó apasionadamente: Mamá, no demores demasiado, o temo que lo pierdas. En ese preciso instante, decidí irrumpir en la sala. Con una sonrisa forzada, grité: Hola, mami, felicidades por el nuevo integrante de la familia, seguro que deben estar encantados. Me acerqué y abracé a Joan, omitiendo deliberadamente a Katie, lo cual reconozco fue una actitud inmadura, pero cada vez me resultaba más difícil prestarle atención. Katie me lanzó una mirada fulminante, mientras que Joan, radiante, me preguntó: Papá, ¿ya lo has visto? No, cariño. Acabo de llegar. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Harta de mi silencio, Katie intervino en un tono poco amigable. Hola, Tom, ¿cómo te va? Volví a centrar mi atención en Joan y le pregunté sobre el parto y el nombre del bebé. Con entusiasmo, Joan exclamó: Frank y yo hemos decidido llamar a nuestro hijo Thomas, en tu honor, papá. En ese instante, Katie abandonó la habitación de manera solemne, anunciando que se dirigiría a ver al bebé. Con el ambiente cargado de emociones, tomé las manos de mi hija y con voz seria, le dije: Hija, ya sabes que es muy probable que tu mamá y yo no logremos superar nuestras diferencias. Vi cómo la verdad de mis palabras la golpeaba. Joan respondió con esperanza: No, papá, estoy segura de que pronto ella recuperará la razón y volverá a casa. Entre lágrimas, apenas pude confesar: Hija, ahora entiendo que nunca fui suficiente para ella. En breve, iniciaré los trámites de divorcio, aunque primero debo ordenar algunos asuntos pendientes. Entre sollozos, Joan replicó: Oh, papá, yo le sugerí a mamá que te suplicara que volvieras, pero supongo que ya es demasiado tarde, ¿verdad? Asentí con amargura. Sí, no podré perdonarla, los recuerdos de su traición son demasiado dolorosos. Pero, por favor, no le digas nada todavía. Ella asintió, se acercó para darme un beso, y durante unos minutos conversamos de mil cosas, evitando deliberadamente mencionar a mi esposa o a su amante. Finalmente, le informé que regresaría al día siguiente y me retiré, dejándola contemplando al bebé. Más tarde, me dirigí a la sala de recién nacidos, donde encontré a mi nieto, diminuto y precioso entre tantos otros. Al observar su fragilidad y belleza, me llené de asombro. En ese preciso momento, Frank se acercó, situándose entre Katie y Greg, con una sonrisa amable. Con gesto paternal, me entregó un puro. Aquí, papá, fuma para celebrar. Guardé el puro en mi bolsillo y, dándole una palmada en la espalda, le respondí: Lo dejaré para después, hijo. Gracias. Mientras observaba a mi esposa y a su amante tomados de la mano, casi como si fueran niños, sentí un profundo desagrado. Entonces le dije a Frank: Escucha, Frank, regresaré mañana cuando el ambiente no esté tan saturado y el aire sea más limpio, si sabes a lo que me refiero. Frank asintió, comprendiendo perfectamente, y añadió: Te entiendo por completo, papá, no te culpo en absoluto. Antes de marcharme, la voz tímida de Kat se hizo oír: Tom, parece que fue ayer cuando traíamos al bebé a casa, y ahora, nuestro niño tiene su propio. No sé a dónde se fue el tiempo, pero se fue demasiado rápido. La miré mientras aún estaba de la mano de Greggy, y sin decir una palabra, salí dejando a todos perplejos. Llegó octubre, y ese mes se convirtió en el mejor desde que Katie se marchó de mi vida. Viajé a Las Vegas con la intención de probar suerte en las mesas, usando la apuesta como excusa para reducir nuestros bienes conjuntos. Sin embargo, lo que marcó la diferencia en ese viaje fue el encuentro con Miranda, una mujer madura de unos 50 años. Me sorprendió saber que seguía en la misma profesión, pero según ella, muchos hombres prefieren a mujeres de mayor edad. En mi caso, tenía razón, aunque Miranda resultaba costosa, me hizo sentir vivo de nuevo. Fue una experiencia única. Miranda se mostró excepcional tanto en la intimidad como en el resto de la vida,
y se interesó por conocer cada detalle acerca de mi próxima separación y de la relación de mi ex con Greg. Antes de que terminara la noche, ella ya sabía tanto sobre mí como yo mismo. Con ternura, me acarició el rostro y me confesó: Tom, apenas te conozco, pero debo decirte algo, eres una persona de gran calidad, y eso es muy raro. Créeme, he estado con miles de hombres, y solo puedo contar con mis dedos a aquellos que realmente me han impresionado y respetado. Tú eres uno de ellos. Tu esposa ni se imagina lo que se está perdiendo. No permitas que sus acciones o estupideces te cambien. Y, si alguna vez regresas a la ciudad, llámame, porque realmente me gustaría verte de nuevo. Ese encuentro en Las Vegas me dejó con más preguntas que respuestas. Reflexioné sobre sus palabras y llegué a la conclusión de que era momento de tomar represalias contra Katie por su traición, a pesar de que había sido una esposa y madre ejemplar durante 30 años antes de su infidelidad. No iba a abandonar mi matrimonio sintiéndome derrotado. Apenas regresé, instruí a mi abogado para que preparara los papeles del divorcio. Además, decidí averiguar más sobre Greg Oulane. Siguiendo el consejo de mi abogado, contraté a una firma especializada que se encargaría de recabar su historial desde la secundaria hasta el presente. El costo fue elevado, pero no me importó, ya que parte de los fondos provendrían del lado de Katie. La firma, reconocida por su exhaustividad, me aseguró que tendría toda la información solicitada en breve. Simultáneamente, consulté con mi jefe sobre la posibilidad de trasladarme a una de las sucursales de la empresa. Al principio, se mostró sorprendido, pues siempre había afirmado que jamás me movería, pero eso era cuando aún tenía una familia. Me prometió hacer las averiguaciones pertinentes y mantenerme informado. El siguiente desafío llegó con el Día de Acción de Gracias. Aproximadamente una semana antes de las festividades, Joan me llamó para invitarme a cenar con la familia. Al preguntarle si estaría presente mi esposa, y en tono vacilante, si Greg asistiría, ella confirmó de manera poco entusiasta. Al oírlo, le respondí de forma tajante que no asistiría y colgué. Para mi sorpresa, mi cuñado Frank me llamó inmediatamente. Él me pidió una reunión, y acordamos encontrarnos en un bar del centro de la ciudad, un lugar discreto para compartir unas copas. Esa noche, Frank se mostraba notablemente emocionado. Tras saludarnos cordialmente, pedí 2 copas dobles de whisky escocés. Percibí que algo le inquietaba, por lo que me senté a escuchar mientras me contaba lo que estaba sucediendo con mi esposa y mi hija. Papá, no lo vas a creer, pero tanto mamá como Joan están completamente embelesadas con él. No se habla de otra cosa que de Greg. Podrías jurar que él es ese hombre de los anuncios de cerveza, el hombre más interesante del mundo. Aquel día me sorprendió pensar que él vendría esta noche para convencerme de asistir al Día de Acción de Gracias. No podía evitar cuestionarme la situación, así que le pregunté a Frank: ¿Entiendo bien, Frank, que no te agrada el señor Oulane? Frank me lanzó una mirada colmada de ira y comenzó: Papá, ese hombre es arrogante, egocéntrico, egoísta y mucho peor. Se ama a sí mismo tanto que, honestamente, no entiendo qué le queda para Katie. En ese instante, al darse cuenta de lo que acababa de decir, su rostro se apagó y se retiró rápidamente para disculparse. Lo siento, papá, no quise faltarte al respeto. Le respondí con una sonrisa. No te preocupes, hijo, no te ofendas. Por cierto, cuando empezaste a llamarla Katie en vez de mamá, Frank, con semblante abatido, respondió: cuando ella te dejó. Desde entonces, perdí todo respeto por ella. Intrigado, insistí: ¿Y a ti te molesta que ella me haya abandonado, si se me permite preguntar? Su rostro se encendió de nuevo de furia, y tras tomar un largo sorbo de su trago, explicó: seguro notaste que durante todo el tiempo que estuve con Joan jamás hablé de mis padres. Aprecio que nunca me preguntaron al respecto, pero la verdad es que mi madre engañó a mi padre. Después de eso, mis padres se separaron, mi padre nunca se recuperó y se ahogó en alcohol hasta casi autodestruirse, mientras que mi madre falleció en un accidente de coche junto a su amante. No soporto a los infieles y ahora, al ver que Katie se ha convertido en una de ellas, realmente no la soporto. Tras una pausa, Frank prosiguió con cierto recelo: fingir ser Joan me preocupa, y me inquieta profundamente la posibilidad de que, como reza el viejo dicho de tal madre, tal hija, si Katie sigue comportándose de esta manera y adulando a mi esposa, no tardará en ocurrir que Joan también busque un nuevo hombre. Frente a esta revelación, mis cejas se alzaron en señal de asombro. Creí comprender su punto de vista. Tomé un sorbo largo de mi bebida y, tras meditar mi siguiente paso, le dije: escucha, Frank, no te desanimes. Tengo algunos trucos bajo la manga, y creo que con el año nuevo se darán algunos cambios. Además, te comento en confianza que tengo ciertos planes para que tú y Joan disfruten de una buena Navidad, aunque para los demás las cosas no sean tan agradables, si captas a lo que me refiero. Frank, por primera vez desde que nos sentamos en el bar, esbozó una sonrisa y pasó los siguientes 15 minutos interrogándome sin lograr obtener mayores detalles. Cuando terminamos nuestro encuentro, volví a sonreírle y le recordé: ¿acaso se te olvidó algo, Frank? Con un aire confundido me replicó: ¿de qué, papá? Te tomé del hombro,
¿No vas a intentar convencerme para que asuma mi responsabilidad y vaya al Día de Acción de Gracias? La sonrisa de Frank se extendió como un torrente. Perdona, está bien, vendrás tú al Día de Acción de Gracias, papá. Sacudí la cabeza. No, pero agradezco la invitación. Posteriormente, Joan me llamó 2 veces antes del Día de Acción de Gracias, suplicándome que asistiera. Finalmente, logré ver la situación con perspectiva. Mira, Joan, cuando tu madre me dejó el pasado junio, le dejé claro que no habría contacto entre nosotros durante el año. Ella deseaba terminar nuestro matrimonio. Ya he roto esa regla una vez en el nacimiento del pequeño Tomás, pero no romperé el ayuno familiar. ¿Queda claro? Llegó la festividad, y en lugar de una cena en familia, me vi comiendo una cena congelada. Aunque la soledad y la tristeza me acompañaban, me sentía mejor que teniendo que ver a Katie y Greg lanzándose miradas cómplices. Diciembre arribó trayendo consigo la amenaza de otra festividad familiar, algo que temía, aunque sabía que sería lo último que debería soportar. Sin embargo, el mes resultó ser fructífero en varios aspectos. En primer lugar, la compañía me ofreció un puesto en Spokane, Washington, para comenzar en enero, a lo que acepté. En segundo lugar, llegó el informe de los investigadores privados sobre el señor Oulane, y fue asombroso. Greg tuvo 3 esposas, todas divorciadas por infidelidad. Además, tuvo 2 hijos con otras mujeres a quienes sigue pagando pensión. Su última esposa se llevó la mitad de su pensión en el divorcio. Y para colmo, durante su último año en el núcleo, fue degradado de categoría, pasando de E8 a E6. En resumen, la situación financiera y moral de Greg era lamentable. La última noticia positiva fue que Katie recibiría los papeles de divorcio el primer día hábil después de Navidad. El espíritu navideño empezó a calar en mí. Llamé a Joan para confirmar los planes de Navidad, y ella volvió a suplicarme que la hiciera una verdadera reunión familiar. Al preguntarle si Greg estaría presente, Joan se enfureció. Papá, tendrás que acostumbrarte, él ya forma parte de nuestra familia, te guste o no. Interrumpí su arrebato. Tienes razón, no me agrada, pero por el bien del niño, asistiré. La alegría de Joan fue evidente cuando exclamó: Gracias, papá, esto hará que todos sean felices. Aunque no estaba seguro de que realmente sucediera, no podía ser yo quien arruinara el ambiente. 2 días después, al regresar del trabajo, sonó el teléfono. Sin pensarlo, contesté. Hola. La línea permaneció en silencio incómodo hasta que finalmente escuché una voz. Tom, soy yo. Kat. ¿Qué sucede? Kat, ¿estás herida? Pregunté, preocupado. No, estoy bien, Tom, pero quería agradecerte por aceptar venir a Navidad. Sé que te hice daño, y empiezo a comprender cuánto, pero necesitaba expresarte mi gratitud, ya que en estos 30 años nunca nos habíamos perdido ni una festividad. Fui miserable en Acción de Gracias sin ti y he pensado mucho en nosotros últimamente. Interrumpí su rememoración. Bueno, Katie, me alegra saber que de vez en cuando piensas en nosotros, pero debo recordarte que cuando iniciaste esta tontería de vacaciones, dejé en claro que no habría comunicación entre nosotros. Relajé esa norma solo por un día en Navidad, así que, por favor, terminemos esta conversación. Adiós. Al colgar, me invadió una sensación terrible. Jamás había hablado tan duramente en nuestros 30 años juntos, pero, por peor que me sintiera, no alcanzaba a compararse con el dolor del día en que ella me abandonó. El mes transcurrió lentamente, y con tiempo de sobra me dediqué a hacer las compras navideñas para no faltar con regalos para nadie. Además, empaqué todo lo que llevaría a mi nuevo empleo, alquilé un auto para cruzar el país y hasta conversé con una amable compañera en la oficina, quien me comentó que había seleccionado un par de muy bonitos apartamentos amueblados cerca del lugar de trabajo. La buena noticia era que me los mostraría personalmente al llegar a Spokane. Así, diciembre avanzaba con buenas perspectivas. El día de Navidad, llegué a casa de Joan y Frank para descubrir que Katie y Joan ya estaban allí. Joan me abrazó fuertemente al verme con mi saco de regalos, comentó lo sorprendente que era mi llegada y volvió a la cocina para continuar con los preparativos. Sonreí, pensando en la sorpresa que, si tan solo ella supiera, habría sido aún mayor. Frank me estrechó la mano y tomó mi abrigo mientras yo le preguntaba apresuradamente: ¿Puedo ver a mi nieto? Él asintió y me indicó que estaba durmiendo en la habitación de los infantes, a la que podía pasar a visitarlo. Entré silenciosamente, y al ver al pequeño dormido, una ola de emociones me embargó. Sabía que pronto tendría que alejarme de él, y el sentimiento de despedida era insoportable. Detrás de mí, percibí un movimiento. Katie se acercó en silencio y se colocó a mi lado. La ironía me golpeó, pues era justo allí, junto a mí, donde debió haber estado desde junio. Con voz apenas audible, me dijo: «Tenemos un nieto maravilloso, Tom». Con tristeza le respondí: «Sí, Katie, pero dime, ¿a quién llamará abuelo? ¿A mí o a ese idiota, o a ambos?» Ella se mostró sorprendida. «¿Por qué dices eso? Eres el único abuelo que este niño tendrá». Musité en voz baja: «Que así sea, espero que tengas razón, Katie». Luego me retiré discretamente. Durante las siguientes horas, Frank y yo conversamos mientras Joan,
Kate y Greg parecían sumergidos en su propio mundo. Sentí una punzada de decepción al constatar lo rápido que mi hija se dejó encantar por Greg. Aunque Frank mostraba cierto descontento, le animé. Aguanta, las cosas van a cambiar. Esa misma noche, con una mirada cómplice, Frank dijo en voz baja: eso espero, papá. No soporto más a ese idiota a su alrededor. A este paso, pronto estará coqueteando con Joan. La cena fue servida y pese a lo deliciosa que resultaba la comida, la falta de verdadera compañía se hacía notar nuevamente. No sentí la necesidad de conversar ni con mi esposa ni con su amante, y Frank también se mostraba bastante reacio a hablar. El único que se animó a expresarse fue Greg, quien entretuvo a las mujeres relatando episodios de su valentía y perseverancia frente al enemigo. Ver a Greg rodeado de su pequeño club de admiradores me repugnó al finalizar la cena. Más tarde, Joan llevó al bebé a la sala, y nos sentamos todos juntos. Observé a mi familia sabiendo, con pesar, que probablemente esa sería la última escena familiar que presenciaría en mi vida. Con una sonrisa, Joan instaba a Frank a entregar los regalos que había traído. Se repartieron de la siguiente manera: a Katie le correspondía un suéter, a Greg una tarjeta de regalo y a mí una corbata, considerados obsequios útiles pero, según mi esposa y mi hija, aburridos. Cuando Frank, Jane y el bebé abrieron los presentes procedentes de Katie y Greg, Joan se llenó de alegría y reía, mientras Frank mantenía una actitud cortés pero distante. Una vez concluyó la apertura de regalos, la sala cayó en un silencio tenso. Todos observaban mi bolsa de obsequios. Fue entonces cuando rompí esa quietud. Quiero concluir este maravilloso fin de semana entregándoles los regalos que se merecen en esta festividad. Me levanté, tomé la bolsa y entregué a Frank y a Joan un gran sobreenvuelto con papel festivo. Joan, con premura, retiró el envoltorio mientras Frank observaba. Al abrir el sobre y revisar los documentos en su interior, Joan exclamó de felicidad al comprender su contenido. Katie, inquieta, se movió en su silla, deseosa de enterarse de qué se trataba. Sin demora, Joan le explicó: oh, mamá, papá nos regaló tu casa sin costo y sin hipoteca. Ahora, finalmente, podemos dejar este alquiler. ¿No es maravilloso? La expresión de Katie se tornó de preocupación cuando me preguntó: ¿por qué hiciste esto, Tom? ¿Dónde viviremos? Le lancé una mirada cargada de veneno, esperando que llegara a lo más profundo, y le respondí: no te preocupes, Katie, he pensado en todo. En ese momento, le entregué una tarjeta en una caja envuelta. Con una tímida esperanza en el rostro, Katie deshizo el colorido papel y encontró una pulsera en su interior. Al sacarla con evidente sorpresa, le dije: mira lo que hay escrito en ella. Yo lo escribí. Noté que a Greg no le agradaba mi presente, lo observé mientras lo giraba lentamente y leía las palabras: gracias por los mejores 30 años de mi vida, Tom. Lo miré con desdén, aunque él seguía frunciendo el ceño ante mi regalo. Katie, confundida, comentó: Tom, gracias, querido, es precioso, pero olvidaste escribir, con amor, punto. Sonreí y le respondí: no lo olvidé, Katie. Simplemente, no quería mentir, he ido perdiendo el amor por ti en estos últimos meses. Esta pulsera es mi forma de decir adiós y recordarte lo que has sacrificado. Hice una pausa para añadir: además, recibirás los papeles del divorcio el lunes. Pude oír claramente cómo Joan respiraba profundamente y el rostro de Katie se contorsionaba entre la incredulidad y la desesperación. Asentí en silencio mientras observaba la postal insertada en la tarjeta, en la que intenté expresar mi gratitud por los años maravillosos compartidos y por haberme dado una hija excepcional. También se incluía un cheque por la mitad de nuestros activos líquidos, aunque modestos, unos $195, pues gasté el resto durante tu ausencia. La casa, a pesar de ser pequeña, la dejé para mi hija cuando tú decidiste abandonar voluntariamente nuestro matrimonio. Todo ello estaba detallado en la tarjeta. Al dirigir mi mirada a Greg, pensé en el volcán a punto de erupcionar. Este regalo es para ti también, le dije al entregarle otro gran sobre, dejando a Katie visiblemente impactada. En ese sobre se encontraba toda la información de él, que mi investigador había recaudado. Una lectura que, según yo, le resultaría fascinante. Antes de que pudiera continuar, Greg rugió amenazadoramente: te voy a matar, hijo de... Sin embargo, Greg jamás logró herirme, pues cayó al suelo al ser alcanzado por mi pistola eléctrica. En ese instante, Joan se levantó, al igual que Katie, y yo procedí a aplicar una descarga adicional en Greg para asegurarme de que no se moviera con demasiada rapidez. Acercándome, le dije: te duele, ¿verdad? Pues quiero que sepas que tu dolor es nada comparado con la pérdida de la mujer a la que amé durante 30 años, por culpa de un pedazo de... Mientras Katie sollozaba desconsoladamente, me dirigí a ella y añadí: sé que piensas que soy aburrido y que no logro excitarte como aquel sargento que recuerdas, mientras volvía a aplicar la descarga, deleitándome al ver sus convulsiones y esbozando una sonrisa malévola, sin dirigir mis palabras a nadie en particular. Esto,
te aseguro. Nunca pasará de moda. Con un atrevimiento que sobrepasaba mi propio dolor, le dije a Katie, de todas formas, sé lo que piensas de este malentendido. Así que te entrego el mejor regalo de todos, libertad. Ahora podrás pasar el resto de tus días siendo tratada como una princesa durante el día, y que te mimen por la noche. ¿No te parece fantástico para una traidora como tú? Katie apenas logró emitir un murmullo entrecortado. No, no era eso lo que esperabas. Iba a volver contigo en junio, Tom. Te amo, mientras Joan corría a consolar a su madre. En ese preciso instante, apliqué una descarga más a Greg, antes de que Frank interviniera nerviosamente, advirtiéndome, más vale que no lo hagas de nuevo, podrías matarlo. Papá. Me incorporé y tras observar a mi convulsionante enemigo, miré a las dos mujeres que más amaba en el mundo y les dije, me marcho. Gracias por un día y una vida maravillosos, ya que es probable que no nos volvamos a ver, o al menos, pasará mucho tiempo. Ambas quedaron en silencio, mirándome como si ya no supieran quién era yo. Frank se encargó de recoger mi abrigo y me lo entregó con una sonrisa satisfecha antes de retirarse. Volví mi atención a mi hija, que por primera vez me miraba con un temor que nunca antes había visto, y le dije, que esto te sirva de advertencia, si sigues por el camino de tu madre, pagarás las consecuencias. Perderás a tu esposo, tu hogar, tus posesiones y, sobre todo, el amor de tu vida. Con ese mensaje en mente, me acerqué a la cuna donde el pequeño Tom me observaba, le acaricié la mejilla con mi dedo y le dije, adiós, bebé. Quizá algún día nos volvamos a ver, aunque presiento que no será así. Aún esbozando una sonrisa amarga, me dirigí hacia la puerta, y al mirar la sala en silencio, simplemente pronuncié, feliz año nuevo. Chicos. Al llegar a mi coche, noté que el asombro de mi mujer parecía haber cedido o tal vez había vuelto a la rutina, pero pude oír una voz débil gritar, no, esto no puede estar pasando. Mientras arrancaba el motor, pensé que Vegas estaba de camino a Spokane y que, en el trayecto, no me importaría reencontrarme con Miranda. Al retroceder, vi a Frank salir sonriendo y saludándome, le devolví el gesto antes de partir hacia el oeste, rumbo a una nueva vida.